Dios bendiga de manera especial a los hermanos y a los amigos que nos escuchan, nos están viendo a través de esta red social. Quien les salude, les habla el hermano William Rosado, miembro de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, Guerreros de Aguadilla. Amén. Reciban un cordial saludo de nuestra amada iglesia, la junta de oficiales, amén, y nuestros pastores, el reverendo Norberto Torres y Ana Feliciano. Para mí es un privilegio, un placer poder llevar a cabo el estudio, amén, de la palabra del Señor en nuestra escuela bíblica para el día de hoy, junto con dos miembros de nuestra iglesia, amén, que vamos a estar trayendo esta palabra poderosa para el refrigerio espiritual de cada uno de ustedes. Antes de dar comienzo a nuestra lección, vamos así a hacer una oración para dar comienzo a la misma. Amante Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, eterno Dios, por esta oportunidad y de este privilegio hermoso que tú nos permites a través de esta red social, Señor, llevar tu palabra, Señor, a cada vida con necesidad, Señor amado. Yo te pido, Dios eterno, que esta palabra que hemos de estar hablando, Señor, sea de bendición como siempre lo haces y es, Señor, de bendición a nuestras vidas. Guíanos, danos palabras de aliento, Dios mío, y de fortaleza, Dios eterno, en esta hora. Te pedimos estas cosas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y gracias. Bien, amado, vamos a estar estudiando la lección número 16 conforme al expositor, conforme a la fecha, ¿verdad?, del estudio de nuestro leccionario pentecostal. Amén. Y el título es Exhortaciones para vivir piadosamente en Cristo. Amén. Y como base bíblica, vamos a estar hablando en 1 de Pedro, capítulo 2, del verso 1 en adelante. Amén. Y en este capítulo 2 es bien interesante, porque a través de este estudio vamos a ver que el apóstol Pedro nos da una serie de exhortaciones a los cristianos, a los creyentes, de cómo, ¿verdad?, debemos de vivir una vida conforme, en obediencia y conforme, ¿verdad?, a la voluntad del Señor. Y nos exhorta a través de esta lección, de este capítulo 2, nos exhorta a desechar toda clase de maldad que pueda haber en nosotros. Se supone que no haya ninguna, porque una vez venimos a Cristo Jesús, somos nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero en el camino pueden haber momentos, ¿verdad?, que nos podamos alejar del Señor y el enemigo se aprovecha de esa oportunidad y comienza a poner pensamientos en nuestras mentes, en nuestros corazones. Pero nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que estar alerta y atentos a todas estas cosas. Amén. Y por eso el apóstol Pedro en esta ocasión, a través de este estudio, él está hablando a los gentiles. Amén. Se buscó información y esta carta que el apóstol le está dirigiendo, ¿no?, va dirigida especialmente a los gentiles, aquellos que habían conocido al Señor, habían abrazado la fe, pero que aún había, ¿verdad?, en su cosita algo que los alejaban de Dios. Amén. Y Pedro nos da una exhortación a desechar. Y cuando el apóstol habla de desechar, está hablando de eliminar. Cuando desechamos algo es porque nos sirve, ¿no? Desechamos algo que va a la basura, es porque nos sirve. Por lo tanto, el apóstol Pedro nos está exhortando a desechar, a eliminar todo aquello que a Dios no le agrada para poder tener una vida conforme al Señor, poder nuestras vestiduras estar blancas y sin manchas y sin arrugas para ese encuentro con el Señor. Y nos manda a tener unas acciones, unas actitudes que como cristianos tenemos que tomar nosotros, no solamente en el área de la iglesia, sino también en la sociedad, obedecer, amén, las leyes, ¿no?, de nuestro gobierno, de que hoy, el momento estamos pasando, tanto en nuestro país como en el mundo en general, a través de, ¿verdad?, de este mal, de este virus que está acabando con muchas vidas, está teniendo sufrimiento, dolor al mundo entero, amén. Pero nosotros como cristianos y como miembros, ¿verdad?, de esta sociedad, tenemos que seguir unas instrucciones. Amén. Y el cristiano más todavía porque conoce y sabe que hay que obedecer. Amén. Y el apóstol Pedro nos está exhortando, nos va a exhortar a través de esta lección cuál debe ser nuestras actitudes como cristiano y como creyente. En este capítulo 2 de 1 de Pedro, comienza el apóstol diciendo, desechando pues toda malicia. Amén. El apóstol nos está exhortando a desechar todo tipo de maldad que pueda haber en nuestros corazones, que pueda haber en nuestra mente, en nuestra vida. Tenemos que desecharlo, tenemos que eliminarnos. Amén. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice la palabra en el Nuevo Testamento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Nos está exhortando, amado, a amar a nuestro prójimo. ¿Y qué es nuestro prójimo? Es todo aquel que está a nuestro lado, todo aquel que cuando salimos al supermercado, el que está a nuestro lado, ese es nuestro prójimo. En el trabajo, sí son nuestros compañeros, pero también es nuestro prójimo,
Por tanto, el Señor nos manda, y Pedro a través de esta exhortación nos manda a amarlo, a desechar toda maldad. La maldad no puede habitar en el cristiano, la maldad no puede existir en el cristiano, porque somos nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y el apóstol Pedro también nos manda, ¿verdad?, a desechar todo engaño, amado. En el cristiano no debe haber engaño alguno. El cristiano no puede haber ese tipo de actitud de estar engañando a las personas. Amén. Como cristianos creyentes tenemos que ser vertical. Amén. Que nuestra palabra sea sí o un no. Amén. No podemos estar engañando, amados, a aquel que está actuado por salir nosotros beneficiosos. No. Tenemos que desechar. La actitud de cristiano no debe ser esa. Dejar toda maldad, dejar todo engaño. Y dice aún más el apóstol aquí, Pedro, dejar toda o desechar la hipocresía, mi amado. La hipocresía no es otra cosa que vivir una vida de apariencia. Nosotros como cristianos, como creyentes, mi amado, no podemos vivir una doble vida. Lo mismo que somos dentro del templo, tenemos que ser fuera del templo. Cuando adoramos al Señor en el templo, levantamos nuestras manos a Dios en el templo, tenemos que hacer lo mismo en nuestra casa, en el lugar de trabajo, donde quiera que estemos, tenemos que ser los mismos, amados. No podemos estar frío o caliente. Recuérdense que hace un mes y medio aproximadamente estuvimos hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y en la iglesia de la Odisea el Señor estaba diciendo eso: por cuanto no eres frío ni caliente y eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Amén. El agua, una fuente, no puede dar agua o la da dulce o la da salada. Amén. Pero no puede dar las dos aguas al mismo tiempo. El cristiano mismo tiene que vivir una vida conforme al Señor. Si abrazamos a la fe, si abrazamos al Señor y venimos ante Él y reconocemos como nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que vivir una vida conforme al Señor, amado. Y no podemos ser hipócritas, tenemos que ser genuinos, no podemos vivir una doble vida. Lamentablemente hoy hay muchos que viven una doble vida. Amén. Son una cosa dentro de la iglesia y de afuera son otra. ¿Y a qué me refiero? Y el apóstol sigue hablando, amén, de hipocresía, de las envidias, de todas las detracciones. Y eso, como dice el comentarista de este expositor, amén, dice que incluye la murmuración, la calumnia, la injuria, la difamación, amado. Todo esto tenemos que desecharlo. Amén. Todo esto que es murmuración, hablar mal del otro, difamación, amado. Tenemos que desecharlo, amado. Tenemos que vivir una vida conforme al Señor. Amén. Acuérdense que yo siempre le digo a la clase, amén, de los caballeros, amado, que la gente que está alrededor no solamente nos ve por las palabras que nosotros podemos expresar o la predicación que podamos dar, sino que la gente está pendiente de cuál es nuestra actitud, nuestro comportamiento frente a la adversidad, frente al problema. Amén. Que cuando se nos ponche una goma, se nos explota una goma en el camino, amado, que sí, que nos puede dar un poquito de coraje, amado. Claro que sí, quizás estamos apurados, vamos a hacer algo, pero que nuestro comportamiento, amado, la gente que está alrededor de nosotros, cuando miren, pueden decir: mira, a esa persona se le explotó una goma, pero miren con qué alegría baja del carro a cambiarla. Mire que está feliz, está contento, está contenta. Mira, no peleó, no dio coraje, no, amado. Nuestra actitud debe ser distinta, debe ser diferente frente a las adversidades. Acuérdense que tenemos ojos a nuestro alrededor mirando cuál es nuestra actitud, cuál es nuestro comportamiento frente a la adversidad, frente a la situación difícil, amado. Somos luz y somos sal en esta tierra. Acuérdense de eso, amado. ¿Okay? Pedro, ¿verdad? Y voy rapidito, ¿verdad? Porque no quiero cogerle mucho tiempo. Yo sé que hay dos hermanos, ¿verdad?, que van a estar hablando también, van a continuar con el tema. Y quiero, ¿verdad?, que usted entienda, ¿verdad?, pueda entender y podamos, ¿verdad?, escuchar toda la lección el día de hoy. ¿Ok? Ahora bien, no solamente desechar, como dice este versículo, desechar la maldad, sino tenemos quizás aquí como versículo 2, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿verdad? Sabemos bien que cuando un niño nace, un niño recién nacido no tiene manera de hablar, de cómo comunicarse, sino es a través de ¿qué? De llorar, ¿no? Cuando un niño pequeño, recién nacido, llora y llora desconsoladamente, es porque está pidiendo está pidiendo leche, ¿no? Para poder abastecerse, para poder llenarse. Amén. Y dice el apóstol aquí, desear.
Es llorar, es gemir, es entrar en ese tipo de actitud de querer la leche espiritual, de poder escuchar la palabra, de poder atesorar la palabra, de poder escudriñar la palabra. El apóstol Pedro dice, miren, desechen todo esto, pero una vez desechen todo esto, procure la leche espiritual, procure la palabra, procure entender, escudriñar la palabra. Porque cuando el cristiano, el creyente, el hombre, la mujer, escudriña la palabra del Señor, el Señor le habla a través de ella y se revela a través de su palabra. Y nos dice cuál debe ser nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra forma de comportar y de actuar en el mundo en que nosotros estamos viviendo, amados. Amén. Así que tenemos que desear como niños recién nacidos esa leche espiritual, no adulterada. O sea, no con engaño, palabra que sabemos, ¿verdad?, que hay situaciones, es la que tergiversan la palabra. No, tenemos que ir directamente a la palabra, porque a través de la palabra es que el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Y el apóstol Pedro está exhortando a esta gente, a estas personas, a estos hermanos que estaban convirtiendo, a que desecharan todo, dejaran todo eso a un lado, la vieja criatura a un lado, y comenzaran a vivir una vida conforme a la palabra del Señor, deseando en todo momento esta leche espiritual, esta palabra del Señor. Amén. Hoy en día, amado, frente a la situación que estamos nosotros atravesando, hay mucha gente que está necesitada, mucha gente que está, aleluya, llorando porque quiere palabra, quiere escuchar palabra. Y hoy nuestros templos están cerrados. No podemos reunirnos como antes, pero para eso todo este tiempo nos hemos estado preparando para adorar al Señor, no solamente en el templo, sino en nuestra casa. Poder compartir esta palabra con el vecino, con aquel, con el otro, con el compañero de trabajo, con aquella. Amado, es llevar esta palabra, celebrar cultos en nuestros hogares, que cuando comencemos a cantar, a adorar al Señor, los que están alrededor puedan escuchar esas alabanzas, esa adoración. Amén. Y puedan sentir paz, puedan sentir alivio, puedan sentir gozo, alegría en medio de esta situación tan triste y tan dolorosa que nosotros estamos viviendo. Acuérdense, hermanos, somos luz, somos sal, tenemos que brillar en el mundo donde estamos. Amén. Y quiero continuar con la siguiente parte, que es la parte B de esta lección, para ir culminando. Ok, donde nos dice que acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, Pedro nos está exhortando, y a ella, a nosotros, hasta esta palabra, nos exhorta a acercarnos al Señor. Piedra viva. En Isaías dice piedra angular, y estuve buscando lo que era piedra angular. Y la piedra, amado, la piedra, esa primera piedra que se pone, esa piedra angular, ese es el fundamento de una construcción. Es la primera piedra que se pone. Jesucristo es esa piedra. Y estaba buscando, y cuando hacen un arco, ¿no? Hacen un arco, la piedra que está en el mismo medio de ese arco se llama piedra angular. Esa piedra que está ahí es la que soporta, amén, todo, ¿verdad? Todo el peso, soporta todo lo que está construido, todo recae sobre esa piedra angular. Y fíjese, cae todo el peso, todo que está ahí cae sobre esa piedra angular. Y Jesucristo es la piedra viva, la piedra angular, esa piedra que está ahí aguantando, soportando. Y ya dice la palabra, Mateo, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa es la piedra angular, esa es la piedra viva que está ahí para soportar, está ahí para aguantar, para que nosotros depositemos nuestras cargas sobre Él, amado. Y ahí el Señor, aleluya, se va a glorificar en gran manera. Y Pedro nos exhorta a acercarnos a Él. El pueblo, la religión, aquella gente no reconoció a Jesús como el Mesías, no reconoció a Jesús como esa piedra angular, como esa piedra viva, sino que lo crucificaron. Amén, en la cruz del Calvario. Pero Pedro nos exhorta a acercarnos a esa piedra, por cuanto nosotros somos, ¿verdad?, su pueblo. Y dice hermoso esta parte, donde Pedro señala y dice unos adjetivos para la iglesia del Señor. Pedro dice aquí que somos real sacerdocio, amado, nación santa, pueblo adquirido, con sangre nos adquirió, nos acercó a Él, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Miren, fíjense lo que dice aquí. Soy linaje escogido. Vamos, linaje escogido es de príncipes. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Ok? Jesús con la sangre que vertió en la cruz del Calvario nos acercó y nos adquirió como su pueblo. Amén. ¿Para qué? Fíjese, dice aquí, ¿para qué? Para que anunciáis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel amado. Usted y yo estamos llamados en este tiempo, en esta época, en este siglo que estamos viviendo y pasando por esta situación tan difícil. Usted y yo estamos llamados a anunciar las virtudes de aquel. Estamos llamados, aleluya, a llevar el evangelio, amado. Estamos llamados a hacer luz, sal en este mundo. Estamos llamados, gloria al nombre del Señor, a predicar el evangelio, amado. Ahora que nuestros templos están cerrados, te toca a ti y me toca a mí poder compartir esta palabra poderosa con aquel que está a nuestro lado. ¿Con quién? Con nuestro prójimo, con el compañero de trabajo. Sé que hay muchos que no pueden trabajar. Hay otros que sí, como este servidor que está trabajando, ¿verdad?, en la calle. Amén. Y estamos llamados a compartir este evangelio. Estamos llamados a llevar la paz a cada corazón. Hay corazones hoy que están tristes, adoloridos, están sufriendo. Mucha gente desesperada, mucha gente ansiosa. Y nosotros estamos aquí, amados, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Estamos llamados a llevar este evangelio, a predicarle las buenas nuevas del Señor, a decirle que todavía hay esperanza, a decirle que todavía hay un Cristo que sana, que salva, bautiza, y un Cristo que viene pronto. Las profecías están cumpliendo, el tiempo se está acabando y nos corresponde a nosotros, amados, a obedecer la palabra, desechar toda maldad, desechar toda hipocresía, desechar todo engaño y vivir una vida conforme como el Señor quiere que vivamos. Acerquémonos a Él. Vamos a acercarnos, amados, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través del ayuno, a través de la vigilia. Vamos a acercarnos al Señor, amado, a esa piedra angular, a esa piedra viva. Amén. Porque junto con Él, al lado de Él, amado, es que podemos encontrar paz y seguridad en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Así que, amados, esta ha sido la primera parte de este estudio bíblico. Amén. Les dejo entonces con mis dos hermanos, amén, que van a estar a cargo la segunda y tercera parte respectivamente. Así que Dios bendiga a todos los hermanos. Un saludo muy especial a las damas de la clase bíblica de damas. Me toca el desarrollo de la segunda parte de la lección 16 y el tema de la misma es sometimiento a toda institución humana. La misma se encuentra en 1 de Pedro 2, del 13 al 25. La parte A, el tema directrices generales. 1 de Pedro 13 al 12. Y dice así, los textos de la lección dicen así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya los gobernantes como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. El apóstol comienza con unos imperativos. Esto es una orden o un mandato que él da. Y el apóstol le habla a los creyentes, a los cristianos que están en las iglesias, donde les aconseja que por orden, por causa, como dice el versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior. Nos aconseja como creyentes a someternos a todas las órdenes que nos dan los gobernantes. En estos días hemos vivido momentos en que hemos tenido que someternos a las instituciones de nuestros gobiernos, donde nos han aconsejado a guardar un tiempo de aislamiento, tomando unas precauciones por el bien común, tanto para protección nuestra como de las demás personas que nos rodean. Y esto es un mandato
que el Señor quiere, es la voluntad del Señor, según dicen estos versículos que Pedro nos da. Es la voluntad del Señor que el pueblo de Dios sea obediente, se someta y respete las ordenanzas de los gobernadores, tanto en aquel tiempo cuando habían reyes, ¿verdad? Y nosotros como siervos de Dios tenemos que ser humildes, tenemos que ser obedientes y respetar las leyes. Asimismo, el Señor se siente agradado, se siente feliz de ver que los creyentes son responsables y son fieles a su palabra, porque obedeciendo las leyes terrenales estamos obedeciendo primeramente a Dios. Dios primero sobre todas las cosas, pero el Señor no quiere que nosotros demos ocasión para que personas ignorantes e insensatas, como nos dice el versículo 15, hablen y tomen cuestiones negativas sobre la actuación de los cristianos. Por eso nosotros tenemos que ser fieles al Señor en todo y sobre todo fiel a Dios, pero también obedecer y respetar las leyes terrenales, porque esto agrada al Señor. Nuestro Dios es un Dios de orden. Y la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 13:33, nuestro Dios no es Dios de confusión, sino un Dios de paz. Nosotros tenemos que actuar buscando la paz con todo, como nos dice el Señor en su palabra. Él nos pide que en su voluntad, si hacemos bien las cosas, callamos a esos hombres que tratan de buscar fallas en los cristianos y en el pueblo de Dios. Recordando siempre que nuestra lealtad se debe a nuestro Señor Jesucristo, como Pedro y Juan cuando se encontraron en un momento dado frente a aquellos que los injuriaban. Ellos le decían que primero era ley de obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay leyes que se han puesto que quizás nosotros los cristianos no hemos estado de acuerdo, porque son leyes que van en contra de los principios y los preceptos que Dios nos ha dado en su palabra. Y sobre todas las cosas nosotros le debemos lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él murió en la cruz del Calvario. Por eso Él dio su vida por nosotros. Y nosotros tenemos que ser fieles a Él para obtener esa salvación que Él nos prometió. Todas aquellas cosas y leyes que están en contra de lo establecido por esos principios, como cristianos, debemos de obedecer primero a Dios. En el versículo 17 nos habla de unos imperativos o mandatos que el apóstol Pedro hace, donde dice: honrad a todos. Debemos de honrar todas las personas, ¿verdad?, que actúan en forma ordenada y decentemente. Todo lo bueno que haga el hombre, sea quien sea, nosotros tenemos que dar honra al que honra merece. Nos dice también amar a los hermanos, el amor fraternal. Pedro nos habla del amor fraternal. Amad a todos los hermanos. Debemos amarnos unos a otros, ayudarnos. Eso es principio de un cristiano. Nos dice temer a Dios, y eso es uno de los primeros preceptos que nosotros sabemos que hay como pueblo cristiano, que sobre todas las cosas tenemos que tener temor a Dios, temor a todas aquellas cosas que son negativas para nosotros como cristianos, alejarnos de lo que no agrade a Dios. En la parte B habla de imperativo para los criados, y el apóstol Pablo presenta en los tiempos romanos, en el imperio romano, había muchos esclavos y había muchos amos que estos esclavos vivían con ellos en su casa. Ellos eran propiedad, los esclavos eran propiedad de sus amos.
Y habían amos que eran personas que tenían sentimientos positivos hacia los esclavos. Eran personas que no maltrataban, pero habían otros amos que maltrataban y que eran déspotas con los esclavos. Pedro aconseja a los criados y a los esclavos que si son creyentes en el Señor, tenían que ser obedientes tanto a los amos que eran buenos como a los que no eran muy buenos con ellos, pero que ellos tenían que someterse a las leyes de ese amo y obedecerle en todo, porque era mandato del Señor que el que ama a Dios tiene que ser obediente y tiene que respetar a todos. En los últimos versículos del capítulo, de los versos 22 al 25, también Pedro nos presenta que así como Cristo sufrió y padeció por nosotros, en todos aquellos atropellos que aquella gente le hicieron, lo escupieron, lo maltrataron, hablaban contra él falsas. Y él en todo momento dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuiste sanado, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto a pastor y obispo de vuestras almas. Aquí Pedro a los criados, él se refería, pero creo que como a todo creyente, que nosotros servimos a un Dios grande y poderoso, a Jesucristo que dio su vida por nosotros, nosotros le debemos lealtad en todo momento y tenemos que obedecer todos sus mandatos. Y nos ayuda el Señor a seguir hacia adelante y que cada día como pueblo cristiano podamos reconocer que nuestro pastor es Jesucristo y que a Él solo nosotros tenemos que darle honra y gloria, pero nunca olvidando que tenemos que obedecer las leyes y a nuestros gobernantes terrenales también. No así que sea en contra de nuestros principios y preceptos de la palabra de Dios. Dios le bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga, reciban un cariñoso saludo de mi parte y de parte de toda mi familia. Me corresponde en este momento discutir con ustedes la parte número 2 de la lección 16. La parte número 2 lleva por título Sometimiento a toda institución humana y estaremos estudiando la porción bíblica en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 25. Como las damas ya están acostumbradas, ¿verdad? Cuando doy la clase me gusta preparar una presentación en PowerPoint, así que pues para no perder la costumbre lo hice en esta ocasión. Voy entonces a estar girando la cámara para que puedan ver la presentación mientras entonces discutimos esta hermosa lección. Bien, espero que ahí la puedan ver. ¿Verdad? Pedro comienza en esta porción bíblica diciendo, ¿verdad? En el versículo número 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Es bien importante, ¿verdad?, que notemos esta frase o esta porción de la palabra que menciona Pedro, donde dice toda institución humana. Hay una razón particular, ¿verdad?, por la que el apóstol utiliza esta expresión. Sucede que para aquella época, ¿verdad?, en que estamos ahora en el contexto bíblico, en el Imperio Romano existía la idea de que los emperadores y gobernadores tenían cualidades divinas. Por lo que Pedro quiso dejar claramente establecido que estas autoridades civiles eran humanas y no divinas. Además de esto, ¿verdad? Esa es lo que quería traerles con relación a lo que significa, ¿verdad?, institución humana.
También quiero mencionarle, ¿verdad?, que en estos pasajes vamos a estar viendo, ¿verdad?, el propósito de que tuvo Pedro de escribir esto, de dar estas palabras, fue para presentar unos mandatos o unos imperativos, como dice la lección, a los creyentes y dejar, ¿verdad?, establecido cuál era el comportamiento que se esperaba de ellos. Y no solo de ellos, y siempre me gusta, ¿verdad?, traer esto al contexto actual, sino, ¿verdad?, que esta palabra nos aplica a nosotros también, especialmente en esta situación en que nos encontramos hoy en día, donde, ¿verdad?, estamos azotados por una pandemia, no solamente nosotros, sino el mundo entero, y todos los gobiernos, ¿verdad?, han hecho sus planes de trabajo y han impuesto unas medidas para controlar la propagación del virus. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud, ¿verdad?, ante estas directrices del gobierno? Pues Pedro muy bien nos dice, ¿verdad?, en ese versículo número 13, que dice: someteos a toda institución humana. Es decir, tenemos que acatar las medidas impuestas por el gobierno. Ese es nuestro deber como cristianos y ciudadanos responsables. Pedro sigue, ¿verdad?, diciéndonos en el versículo 16, el apóstol nos menciona que no debemos usar esto, ¿verdad?, esta instrucción de que debemos someternos a las autoridades civiles, que no usemos esto como pretexto para hacer lo malo. Así que no debemos confundirnos. El mandato es a que obedezcamos a las autoridades civiles, pero nunca yendo en contra de los principios cristianos. Pedro mismo y los apóstoles, ¿verdad?, nos muestran un ejemplo de esto cuando fueron confrontados por el Sanedrín para que no predicasen en el nombre de Jesús. En Hechos 5, versículo 29, encontramos la respuesta que Pedro y los apóstoles le dieron a estas personas del Sanedrín. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Importante, así que no olviden, hay que someterse a las autoridades civiles siempre y cuando esto no vaya en contra de nuestros principios cristianos. Pedro concluye estas disposiciones generales, ¿verdad?, que él le estaba dando al pueblo creyente de esa época, en el versículo 17, diciendo que, ¿verdad?, el balance perfecto que se espera de nosotros como cristianos es que honremos a todos los seres humanos sin distinción de personas, estatus social, raza o cualquier otra consideración, ya sea creyente o no creyente. Al rey, que en este caso el rey representa la autoridad civil, y sobre todas las cosas, honrar a Dios. Luego, ¿verdad?, Pedro pasa a dar unas exhortaciones. Estas que hablamos ahora eran unas exhortaciones generales para todos los cristianos de esos tiempos y de nosotros. Y ahora entonces Pedro pasa a llevar un mensaje específico a los criados. Los criados, ¿verdad?, eran esclavos que estaban a cargo del cuidado doméstico de una casa. Según estudiosos de la historia de estos tiempos, en el Imperio Romano existían cerca de 60 millones de esclavos. Originalmente, en el momento en que surge el Imperio Romano, no había tantos esclavos. Sin embargo, luego de la expansión del imperio y sus conquistas militares, no era raro ver cómo miles y miles de esclavos fueron ingresando a ser parte de la sociedad romana. Siendo que el evangelio era predicado a todas las personas sin distinción de ellas, era de esperarse que muchos esclavos, y en este caso que estamos hablando particularmente, ¿verdad?, los que se dedicaban al servicio doméstico, aceptaran a Jesús y se convirtieran al cristianismo. Por lo que Pedro entendió era importante dirigirse a ellos para también darle unos mandatos a seguir. El apóstol le dice a los criados que tienen que someterse a la autoridad del amo. El amo es el dueño, ¿verdad?, el señor de la casa a la que ellos sirven. Esto sin importar si era buen amo con ellos o si era malo. Y que si en todo caso padecían algún sufrimiento por causa de ello, estarían siguiendo el ejemplo dado por el propio Jesús, quien, como nos dice en el versículo 23 de este mismo capítulo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y quién es ese que juzga justamente?
no otro que nuestro Dios. Ese era el comportamiento que se esperaba de los criados. Y para concluir con esta parte, en los versículos 24 y 25, el apóstol nos presenta cómo Jesús, sin haber cometido pecado alguno, fue llevado a la cruz y allí murió para que usted y yo, para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación y la vida eterna. Qué gran sacrificio, qué hermoso es nuestro Dios. Sin embargo, Él hizo todo esto por amor a nosotros, pues antes de Él éramos como ovejas descarriadas, mas ahora que hemos creído en Él y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, Él se ha convertido en nuestro pastor y como todo buen pastor cuida de su rebaño, cuida de sus ovejas, cuida de nosotros en todo momento. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mis hermanos y nos veremos pronto. Dios les bendiga, hermanos. Espero que estén bien. Vamos a pasar a la parte número 3 de la lección 16, relaciones en la familia y entre los creyentes. La primera parte, la parte número A, se titula Instrucciones a los casados. Se basa en la porción de 1 de Pedro 3, 1 al 7. Voy a leer una porción de la lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean agradados sin palabra por la conducta de su esposa, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Hermanos, aquí Dios le da una ordenanza a la mujer casada y le pide que se sujete a su marido y que deje los vestidos ostentosos y las vestimentas ostentosas. Y hermanas y hermanos, aquí no se refiere que la mujer no vaya al beauty, no se arregle, no se ponga bonita, no use prenda, no se refiere a eso. En la historia, cuando Pedro está hablando, se refiere en esta historia que las mujeres romanas tenían la costumbre de tener estos vestidos y estos peinados, más allá de bonito, llegaba al punto de ser ridículo. Se ponían trenzas, muchas cadenas, adornos en su cabello, y hasta dice la historia que ni dormían cuando tenían actividades al otro día para que no despeinarse, no se acostaban. Y a eso es lo que Pedro habla. Pedro, como dice en el versículo 4, que se preocupara, la mujer debe de preocuparse principalmente cuando su marido no le sirva al Señor, es que de su ornato interior, de su belleza interior, de buscar la presencia del Señor, buscar orar y ser respetuosa, ser la diferencia, que su marido vea esa diferencia, que a pesar de las circunstancias o lo malo que pueda hacer él, o de la conducta que pueda tener en su hogar o hacia ella marque esa diferencia, que él le impacte, que diga, wow, que mira qué malo soy yo, que me voy a vacilar con mis amigos a tomar, o llego tarde y ella me tiene la comida
como quiera va a la iglesia, yo la veo orando y eso me sorprende, me llama la atención. Y aquí eso es lo que se refiere, que la mujer tiene, como mujer, pues debe de arreglarse para su marido, pero debe de hacer un esfuerzo principal en su interior, en cómo se comporta, cómo habla. Ahora vamos a tocar la parte del esposo, porque Dios le dio una directriz a los esposos también, y en el versículo 7 habla de ello. Se lo voy a leer. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y esto es a los maridos cristianos, que Dios les exhorta que seamos sabios, que la tratemos como vaso frágil. Y no me malinterprete, pero la mujer puede verse frágil, pero mujer que pare y que cría un muchacho, hay que tenerla en gran estima. Se esfuerzan, muchas trabajan afuera, muchas llegan a cocinar después que trabajan y después se ponen a hacer las asignaciones con sus hijos. No hay mucha debilidad ahí, pero yo entiendo que la debilidad se refiere a la debilidad que se refiere no tan solo es la física, más bien la física, sino emocionalmente la mujer, valga la redundancia, es más emocional, más sensible. Hay que tener cuidado cómo se habla, cómo uno se expresa hacia ella. Y yo entiendo que ahí es la mayor sabiduría que el hombre debe de tener, porque el hombre suele hablar sin pensar muchas veces, o puede hablar muy rápido, y la mujer puede tomarlo no de la manera que realmente se quería llevar el mensaje. Y tenemos que ser hombres sabios y buscar de la presencia del Señor. Y si nos consideramos tan sabios que hablamos muy rápido, pues debemos pedirle ayuda al Señor para que Él nos ayude a ser más sabios con nuestras esposas. También tenemos que tener presente que ellas son coherederas de la gracia de Dios con nosotros. ¿Sabes? No es que ella va al frente y nosotros atrás, o nosotros al frente y ella atrás, somos iguales. Dios nos ve iguales acerca de la salvación, de la gracia que Dios nos ha dado, de todas las bendiciones que Dios son para ambos, y tenemos que tenerla presente con nosotros, jurar con ella cuando tenemos la oportunidad. Pues, obviamente tenemos que tener nuestro espacio espiritual para hablar con Dios y buscar presencia de Dios individualmente, pero también debemos de tomar esa unión que Dios nos ha dado, especialmente en estos momentos que estamos pasando, y orar juntos en cosas comunes, como nuestra familia, la salud, las finanzas, y debemos de llegar y tener esa intimidad espiritual, ambos con Dios como matrimonio, para que ese matrimonio se entrelace más, sea más fuerte, y eso lo transmitimos a nuestros hijos, y nuestros hijos van a repetir eso más adelante, porque estamos viendo, ellos van a ver en nosotros que estamos contando con Dios, que estamos
estamos unidos en un mismo propósito, lo bueno se repite y se aprende. Por último, el hombre tiene que tener un respeto y una comprensión hacia su esposa. Como mencioné, la mujer es más sensible, y tenemos que ser hombres sabios antes de hablar. Tenemos que respetar sus sentimientos y tenemos que valorar todo lo que ellas hacen por nosotros los esposos y por la familia. Yo diría que atrás de cada hombre exitoso hay una gran mujer, y porque ellas son nuestra voz, nuestras consejeras, nuestro segundo angelito. Por aquí tenemos al Espíritu Santo y por aquí tenemos a nuestra buena esposa, y tenemos que escucharla, aunque a veces no nos gusta escuchar. La segunda parte es la parte B: comportamiento adecuado entre los creyentes. Le voy a leer una porción que se encuentra en 1 de Pedro 3, versículo 8. Y dice: una buena conciencia, es el título de la porción. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredarais bendición. Estamos hablando de esta práctica que tenemos que tener creyente con creyente. Hermano, cuando nosotros aceptamos al Señor, debemos tener claro de que no nos podemos comportar, no podemos tener las mismas actitudes que teníamos cuando estábamos en el mundo. No podemos pagar mal por mal a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, porque debemos de marcar una diferencia. Debemos de tener una nueva mente, hermanos. Habla de que tenemos que ser compasivos, amándonos fraternalmente, amigablemente. Debemos de ayudarnos, debemos de orar unos por los otros. No tenemos que decir, y esto no quiere decir que usted le tiene que decir o yo le tengo que decir, hermano, este es mi problema, y le hacemos una historia para que ore por mí. No, simplemente podemos decir: Señor, hermano, tengo una situación, yo necesito su oración, y oremos juntos. Nos haremos como soldados, uno al lado del otro, apoyándonos en una misma misión. Habla de que somos llamados a la misma heredad para bendición. Hermano, tenemos que si queremos bendición, y además de la bendición, mire lo que pasa con el marido en el versículo, volviendo un poquito hacia atrás, dice que si el hombre no trata de una manera adecuada a su esposa, dice que sus oraciones no van, estas acciones las oraciones van a ser de estorbo, no van a llegar las oraciones. De esta misma manera, cuando estamos trabajando con nuestros hermanos, nuestras oraciones no van a llegar al Señor. Nuestra vida espiritual no va a crecer si estamos molestos con nuestro hermano, si no lo estamos tratando de la manera que Dios quiere que le tratemos. Esto no significa que siempre vamos a estar de acuerdo con nuestros hermanos,
somos humanos, podemos tener diferencias, pero podemos sentarnos a resolver esas diferencias. Debemos de comunicarnos y así vamos a tener una mejor unidad en la iglesia para nuestra misión, la misión que tiene la iglesia, que es salvar almas. Hasta aquí mi parte, hermano. Esperemos que estas palabras, esta parte haya sido de bendición para ustedes. Dios les continúe bendiciendo.